Pues buenas tardes. Agradecer a los organizadores de este evento la oportunidad de estar aquí con ustedes y por supuesto a ustedes que están viéndome o escuchándome. El tema sobre el que vamos a hablar es muy amplio. Se trata de las maldiciones englobadas dentro de lo que son todos los fenómenos de magia, de chamanismo, de hechicería. Y como es lógico, es un tema excesivamente amplio, porque realmente es, podemos decir, universal. En todas las regiones del mundo, todas las etnias, todos los países tienen manifestaciones de este tipo. Y también es muy amplio desde el punto de vista cronológico, porque realmente yo pienso que desde los albores de la humanidad, desde la prehistoria, pues ya se están realizando execraciones, maldiciones, ritos propiciatorios. Y también pienso que todo este tipo de rituales, de una u otra forma, y por más que se tecnifique la sociedad, nos van a acompañar hasta que los humanos desaparezcamos como especie de la faz del planeta. De manera que lo he acotado. Lo he acotado refiriéndome exclusivamente a las zonas que de alguna manera han influenciado más en nuestra cultura. Claro, yo hablo desde la perspectiva, estoy en Sevilla, en España, y entonces estas regiones son el Medio y Próximo Oriente y todo lo que es el ámbito circunmediterráneo, sobre todo el oriental. Y también lo he restringido a la antigüedad, porque si no sería entrar en la Edad Media y hasta la actualidad sería absolutamente inabarcable. De manera que vamos a ir viendo cómo se han ido sucediendo en estos pueblos todo lo que son los ritos de hechicería, de magia negra realmente, que significan las maldiciones, las execraciones. Yo creo que desde la prehistoria ya tenemos maldiciones. Y lo digo por lo siguiente. Cuando en el arte rupestre, principalmente me voy a referir a las pinturas, pues se dibujan a unas manadas muy grandes de animales, en muchos casos las hembras preñadas, pues se piensa siempre que es la magia simpática, ¿no? Es un rito propiciatorio según el cual, según esta creencia, la representación de la esencia de lo que se quiere, cuando se hace una copia, se manifiesta físicamente. Es decir, si pintamos una manada de ciervas, pues se van a presentar delante de los cazadores y van a poder cazar muchos animales y van a tener mucha comida para mucho tiempo. Pero claro, cuando el caso que se da es el contrario, cuando son o varios individuos o uno solo, pero que uno o varios están asaeteando a otro, que se ven caídos en el suelo inerte, incluso que aparecen como desmembrados, o cuando un animal está corneando a un ser humano, no se interpreta en base a la magia simpática, sino que se interpreta como una instantánea, como si se hubiera hecho una fotografía de algo que realmente sucedió. Y yo pienso que es también magia simpática, pero que en vez de ser ritos propiciatorios, o sea, para buscar algo bueno, pues son realmente maldiciones colectivas o individuales hacia un grupo o hacia una persona. Si esto es así, si realmente en esta escena en las que hay un mal para seres humanos son maldiciones, pues estaríamos entre las más antiguas que podamos pensar en ellas, porque serían efectivamente desde los principios prácticamente de la historia de la humanidad. Pero como en la prehistoria nunca vamos a tener nada realmente claro porque no hay documentación escrita y solamente nos vamos a quedar siempre en el terreno de la hipótesis, nos vamos ya a la antigüedad, a la historia propiamente dicho. Como dijo Noah Kramer, la historia empieza en Sumer. Los pueblos que habitaron entre el Tigris y el Éufrates, donde se supone entre estos ríos que estaba el paraíso terrenal, el Edén, pues son de los que tenemos hoy por hoy los datos históricos más antiguos, donde conocemos la existencia de la escritura más antigua. Nos podemos remontar a 5.300, 5.500 años. En esa época Sumer ya tenía muy desarrollado su cosmogonía, tenía gran cantidad de dioses.
Estos dioses, aparte de tener una morfología extraña, como vemos en este caso, pero eran, digamos, los dioses buenos. Está en Mummu, y fíjense ustedes qué curioso que independientemente de la apariencia tan extraña que tiene, pero es una madre amamantando a su hijo. Y este tipo de manifestación de iconografía va a pervivir hasta siempre, porque, por ejemplo, vemos a Isis con Horus de la misma forma, a la Virgen María con el Niño Jesús. Evidentemente, si una madre le está dando de amamantar a un hijo, pues más o menos la forma de representarla tiene que ser similar. Pero el mero hecho de que habitualmente, en el 90% de los casos, siempre la madre carga al hijo sobre el brazo izquierdo, ya nos indica que de alguna manera es la perpetuación de algo que viene desde mucho más antiguo. Bueno, pues aparte de estos dioses que, aunque tengan una fisonomía extraña, son supuestamente buenos, y digo supuestamente porque en Mesopotamia hasta los dioses eran muy duros, luego tenían una cantidad enorme de espectros, enormes y seres maléficos, seres de la noche que se dedicaban a hacerle daño al ser humano. Yo he traído esta imagen de Pazuzu porque es muy icónica, es con la que se empezaba la película El Exorcista. Realmente esta esculturilla es muy pequeña, es un colgante que está expuesta ahora mismo en el Museo del Louvre, pero el malo del demonio Pazuzu no era el único, había otras deidades mucho peores. Por ejemplo, esta es Lilitu, es la diosa de la noche, maligna, que se alimenta de seres humanos, de sus esencias vitales. Hasta tal punto era mala que luego se traspasó a las creencias bíblicas como Lilith, la supuesta primera mujer de Adán que encarnaba todo lo malo y era la madre de los demonios. Bueno, pues para defenderse de todas estas deidades malignas sabemos que existen una serie de amuletos que se colgaban, como después los romanos hacían con las burlas, se colgaban sobre todo a los niños para protegerlos de estos seres infernales que se dedicaban sobre todo a comer y a matar a los pequeños, a cuanto más recién nacidos, cuanto más pequeñitos, pues mejor. Es cierto que a pesar que tenemos muchísima documentación escrita en tablillas de barro cocido, escrita en lenguaje cuneiforme y que hablan un poco de todos los ámbitos de la vida de Sumer y en general de los pueblos mesopotámicos, Babilonia, Asiria, Akkad, pero concretamente de maldiciones tenemos poco, pero desde luego sabemos, aunque porcentualmente sean muy pocas las que han aparecido, pero el mero hecho de saber que sí había muchos amuletos en los cuales se hacía una magia propiciatoria, es decir, se pedía que pasaran algo bueno, en este caso la protección de los niños, pues tenía que tener su homólogo, pero hacia el lado malo, es decir, pedir que ocurrieran cosas malas, cosas crueles hacia ciertos seres humanos, y en ese caso ya sí que nos encontraríamos ante maldiciones, ante execraciones. Pero como entre los pueblos mesopotámicos pues hay realmente pocos testimonios escritos de maldiciones, no son tan abundantes como en otros pueblos, nos vamos a ir a un sitio en el que las maldiciones sí que son muy, muy abundantes, y no es otro que Egipto. En Egipto las maldiciones pues realmente estaban, pudiéramos decir que a un doble nivel. Por un lado estaban las maldiciones regias y por otro las del pueblo llano. A mí personalmente no me gusta mucho la maldición de Tutankamón, no creo en ella, la verdad. Y no creo en ella por dos cuestiones. Una, porque no había faraón que se preciara, pero vamos, faraón o personajes de alta alcurnia, reina, príncipe, que en su tumba no tuvieran puesto una maldición. ¿Y por qué? Pues porque a pesar de que hicieran sus tumbas y luego las enterraran para que se perdiera la memoria de dónde estaban, a pesar de que hicieran pasillos que no llevaban a ninguna parte y cámaras vacías para despistar a los ladrones de tumbas. Pero la verdad, y eso no lo ha demostrado históricamente la arqueología, la egiptología, es que prácticamente todas las tumbas se descubrían. Entonces, la última medida disuasoria para que estos expoliadores, estos ladrones de tumba, no alteraran la paz del difunto, no tocaran su momia, no robaran sus tesoros que lo tenían que acompañar al maya, era poner, antes de entrar a la cámara mortuoria, pues una frase en la cual se lanzaban unas maldiciones terribles a aquellos que osaran interrumpir la paz del faraón.
Por consiguiente, no es nada exclusivo de Tutankamón. Por otra parte, la maldición de Tutankamón tiene muchísimo de leyenda, estaba muy novelada, ¿no? Empieza de una forma muy melodramática con la cobra del desierto, el aspi que se mete en la jaula del canario que tenía Howard Carter, el descubridor de la tumba de Tutankamón, y se lo come. Y luego sigue con la muerte de muchas de las personas que estuvieron vinculadas a este descubrimiento. Es cierto que Lord Carnarvon, el que patrocinaba, el que pagaba las excavaciones de Howard Carter, pues murió pronto, pero ese hombre tenía los pulmones hecho polvo ya desde varios años atrás, que tuvo un accidente de coche y le recomendaron que viviera en un sitio de clima seco y por eso estaba en Egipto. Con lo cual, cuando le entró una septicemia al cortarse en el barbero una picadura de mosquito, pues la verdad es que murió irremediablemente, sobre todo teniendo en cuenta que en ese momento no había penicilina, no había antibiótico. Luego hay otras series de personas que se vinculan a la muerte ocasionada por la supuesta maldición de Tutankamón, pero que realmente tuvieron un vínculo muy tangencial con lo que fue este descubrimiento. Sin embargo, otros que sí estuvieron de pleno metidos en la tumba y que fueron de las primeras personas que entraron, como por ejemplo la hija del Lord Carnarvon, pues esa mujer vivió 57 años después del descubrimiento. Murió cuando iba a cumplir 80 años en 1980. De manera que ni son todos los que están, ni están todos los que son, y además se ha dilatado muchísimo en el tiempo, como 17 años por lo menos, las muertes que se achacan a la maldición. Con todo eso yo no me la creo, pero independientemente de otras cuestiones, bueno, que habría que baremar mucho, evaluar mucho la veracidad o no de todo este tipo de maldiciones. Pero independientemente de eso, como hoy precisamente 4 de noviembre se cumplen justamente los 100 años del descubrimiento de la tumba de Tutankamón, pues yo quería hacerle un pequeño homenaje. Entonces vamos a hablar de unos instrumentos que también tienen su maldición, pero que son mucho menos conocidos y que también estaban directamente vinculados a Tutankamón porque estaban en su tumba. Cuando se bajó, cuando Howard Carter dijo esa frase, veo cosas maravillosas, después de haber abierto un agujerito, por cierto, haber partido el sello que hemos visto en la diapositiva anterior, que estaba intacto, y haber abierto un agujero en una pared donde se supone que estaba escrita la maldición para poder sacar todos los artefactos. Bueno, pues cuando entraron en la primera sala se encontraron, entre otros muchos objetos, en total fueron bastantes más de 5.000 los que había en el total de la tumba, pues se encontraron una trompeta, era una trompeta de cuerpo de madera y que luego estaba decorada, muy bellamente dibujada, y en la propia cámara mortuoria se encontraron otra que en ese caso era de plata. Y estas trompetas son las trompetas de la guerra. ¿Y por qué se les llama así? Pues se le llama así porque teniendo un uso, una funcionalidad esencialmente militar, eran las que se tocaban cuando se convocaba para una batalla a los ejércitos. Entonces, al tocarlas, pues se invocaban a esos espíritus de la guerra y por eso reciben ese nombre. La cuestión está en que cuando se encontraron, pues claro, todo el mundo tenía mucha curiosidad por saber cómo sonaban. Y supongo que en parte por miedo, porque ya se había extendido mucho las muertes achacadas a la maldición de Tutankamón y ya tendrían un poco de reserva con tocar estos instrumentos, no fueran a convocar una guerra, pero sobre todo, sin género de duda, porque se podían estropear, ya que al pasar la presión del aire, por dentro hay que tener en cuenta que de Tutankamón hace más de 3.300 años, o sea, son unos artilugios, a menos de que pudieran ser anteriores, pero que por lo menos tienen pues eso, esa cantidad de años, entonces son muy delicados. El caso es que se intentó muchas veces, dicen que el rey Farouk de Egipto quiso oírlas, pero no se fue capaz de arrancar ningún sonido. Pero finalmente la BBC, que ya saben ustedes, y más en esa época, me estoy refiriendo al año 1939, era de las emisoras de radio más potentes del mundo, pues consiguió que le permitieran hacer una grabación del sonido de las trompetas. Entonces se trasladaron una serie de personas con un equipo inmenso
al Museo del Cairo, que era donde estaban depositadas. Llevaron al mejor presentador, conductor de programas de radio que tenía en ese momento la BBC. Llamaron a un trompetista que se llamaba Tupper. Él formaba parte de la banda de un regimiento militar. Y bueno, y llamaron a otra serie de personas, entre las que se encontraba el curador, el conservador del Museo del Cairo, que había estado al cargo de todos los instrumentos, no solamente los musicales, sino de carros, sillas y demás objetos que habían aparecido en la tumba de Tutankamón. Se anunció muchísimo lo que se iba a hacer, hasta el punto que llegaron a estar a la paz conectados a la BBC 150 millones de personas oyendo el sonido de las trompetas. Pero la cosa empezó mal. Empezó mal porque cuando ya sacaron de la vitrina las trompetas y fueron a empezar a tocar, se fue la luz en el Museo del Cairo, pero en toda la ciudad. Y entonces el conductor del programa, el presentador, pues tuvo que leer la presentación con velas. Luego este señor Tupper pues intentó sacarle sonido a las trompetas, pero no pudo, y se le ocurrió ponerle una boquilla moderna. Y en ese momento sí sonó. Sonó con la desgracia de que la trompeta se partió, se descompuso totalmente. El conservador del museo al pobre hombre le dio un síncope y tuvieron que hospitalizarlo, y la verdad es que ya después de eso pues nunca más recobró bien la salud. Y bueno, pues las trompetas, claro, se asociaron a que, como pueden ustedes imaginarse, a mitad de 1939, pues se relacionó con la invasión del 1 de septiembre de Hitler a Polonia, con lo que se daba comienzo a la Segunda Guerra Mundial. Entonces, pues, de alguna manera, y de ahí viene su maldición, se achacó a eso. Hay otros casos que dicen, pero que no están contrastados. Este caso sí, evidentemente. Se hizo una única grabación en un disco de vinilo que se perdió, pero al final se pudo recuperar. Y luego hay otros casos que dicen que se tocó la trompeta cuando fue a empezar la guerra de los 6 días entre Israel y Palestina, cuando fue a empezar la guerra del Golfo. Y el último caso que se conoce de posiblemente que hubieran tocado la trompeta es el de unos estudiantes, unos investigadores que estaban hacia 2010 en el Museo del Cairo investigando precisamente las trompetas. Y se dice que uno de ellos, queriendo sin querer, pero la tocó. Y a partir de ese momento pues empezó toda la casi revolución que significó la primavera árabe. Primero en Túnez, pero luego se hizo muy significativa en el propio Egipto, con todas las protestas contra el presidente Hosni Mubarak. Y ahora, bueno, pues ya que le he estado comentando esto sobre la maldición de las trompetas, le voy a poner su sonido de esa única grabación que existe y que finalmente se recuperó después de estar perdido. Hay una cosa curiosa respecto a la trompeta, y es que precisamente en estos días previos a la primavera árabe, pues desapareció sin que hubiera huellas ninguna de que cómo se había perpetrado el robo o el hurto. Y luego, también casi milagrosamente, pues la trompeta apareció ya en un paño y abandonada en una estación del metro. Y tenemos otra serie de maldiciones. Estas han sido las maldiciones regias. Luego hay otras que son bastante menos frecuentes, pero que se hace ya contra un pueblo completo,
por tratarse de enemigos de Egipto. Por ejemplo, hay figuritas que además son muy curiosas porque reproducen un poco la fisonomía de cada pueblo y que se lanzan contra los nubios, que eran enemigos de Egipto, y entonces esas figuritas reproducen facciones negroides, otras contra los cananeos o los fenicios, y también reproducen las facciones semitas. Pero las maldiciones que a mí me interesan más son realmente las que lanzan el pueblo llano, son muy frecuentes. Vaya por delante, y esto va a ser una constante que vamos a ir viendo, que la más amplia mayoría son amarres amorosos, pero luego la hay para otras muchas cosas que aparentemente no tienen mayor trascendencia, pero que sin embargo eran objeto de lanzar una maldición contra el que hubiera causado un daño tan simple como puede ser robar una sandalia o que una vaca se meta en el sembrado de alguien. Estas maldiciones se hacían sobre diferentes materiales, se hacían sobre trozos de piedra o trozos de cerámica, los ostracan. Luego también había sobre materiales más efímeros, pero quizás de las más curiosas sean las que se escribían sobre papiro. Normalmente se utilizaba tinta roja para escribirlas. Estas maldiciones que se echaban, se escribían sobre los papiros y se le echaban a personas por haber hecho la mayor parte de las veces cosas realmente poco trascendentes, pues surtían efectos de forma muy curiosa. Y les voy a comentar a ustedes dos de los casos, ¿no? Una de estas fórmulas para que fueran más fuertes, se hicieran más fuerte la maldición, es el caso de pegarla a la suela del zapato, no de cualquiera de los dos, del pie izquierdo. Y así, cuando el maldecidor andaba, pues le causaba al pisarlo en cada paso más daño al maldecido. Y otra fórmula que había, esta ya es más pintoresca todavía, es la de dejar remojar el papiro en un líquido que preferentemente era cerveza. Ya saben ustedes que, aunque no fuera invento egipcio, ya los mesopotámicos tenían cerveza, pero eran muy aficionados a ella, ¿no? Y les cuento una anécdota tangencial. Esta anécdota va dirigida a las facultades que consideraban que tenía la cerveza, ¿no? Hay una diosa muy peligrosa de Egipto, que era la diosa Leona, la diosa Sekhmet, era la diosa de la guerra, era destructora. Y entonces los egipcios, cuando veían que las cosas a nivel político, sociopolítico, estaban muy mal en Egipto, pues lo que hacían era llevarle a la diosa Sekhmet libaciones de cerveza a sus templos. Entonces se supone que Sekhmet se la bebía, se apaciguaba, y entonces la guerrera y destructora diosa Leona se convertía en gata. Y así amansaban, apaciguaban sus ánimos. Bueno, pues siguiendo con las maldiciones que se deshacían, se echaban en cerveza para deshacerlas. Una vez que ya estaba hecho, había fermentado, estaba ya hecho una especie de pasta, pues entonces el maldecidor se la tragaba. Y entonces se supone que, formando parte de su organismo, pues de alguna manera llegaba de una forma más directa al maldecido. A mí me gustaría mucho hablar de los persas porque tienen un mundo mágico tremendo, pero por razones de tiempo voy solamente a dar unas pinceladas sobre ello. Baste decir que la palabra mago actual es magi. Magi es parsi, persa, es lengua persa. O sea que todos los magos actuales llevamos en sí mismo la palabra persa cuando citamos mago. Realmente los magis no eran persas, eran medos, pero vivían entre los persas. Y estas personas tenían una capacidad mágica tan grande que estaban casi siempre empleados como augures, como adivinador del porvenir, sobre todo como adivinador de los templos, de los sueños, y estaban siempre en los templos. Algunas veces incluso eran los adivinadores y los magos especiales que tenían los reyes persas. O sea que se ve que tenía una cualificación en la magia, en la hechicería, en la magia negra, tremenda los persas. Baste decir un poco que los reyes magos de las creencias cristianas, que fueron a llevarle oro, incienso y mirra a Jesús recién nacido, a Belén, pues en realidad de realeza no tenían nada.
eran magos supuestamente persas, porque, como digo, pues tenían unas habilidades muy grandes para todas las artes de hechicería. Y vamos a pasar por otro pueblo también casi de puntilla, muy deprisa, que son los antiguos judíos. Es extraño, es un contrasentido que en la Torá, ya saben ustedes, la ley judía, que se basa esencialmente en el Pentateuco, los 5 primeros libros de nuestro Antiguo Testamento y los 5 primeros libros del Tanaj, que es la Biblia hebrea, la Biblia judía. Pues está expresamente prohibido cualquier acto mágico. Por supuesto, las maldiciones también, lógicamente. Pero, sin embargo, los judíos antiguos la practicaban mucho. Sobre todo tipo de materiales eran capaces de hacer una maldición. Además, hay que tener en cuenta que ellos ya desarrollaron mucho la numerología, la astrología y la cábala sobre todo, que dicho sea de paso, y tenemos que volver a la historia empieza en Sumer, pues todas estas disciplinas ya estaban formadas en Mesopotamia, bastante más antiguo que cuando se trasladó, se transmitió hacia los judíos. Ellos, como digo, tenían prohibidas las maldiciones, entre cualquier otra actuación de tipo mágico, pero sin embargo las seguían y las siguen utilizando. Y para muestra un botón, les voy a contar una maldición que se lanzó en tiempos bastante recientes, en 1995. Hay una maldición terrible que se llama Pulsa de Nura, látigo de fuego, y es exterminador para quien se la lanza, le lanzan esa maldición. Bueno, pues en estas fechas, según difundieron gran cantidad de medios de comunicación, o sea que debe ser algo real, pues en estas fechas los judíos ortodoxos no estaban conformes con las medidas que había adoptado Isaac Rabin en la conferencia que había habido en Oslo, porque decía que había sido demasiado permisivo con los palestinos. Entonces, una serie de cabalistas y de rabinos ortodoxos muy conservadores se reunieron una noche en un cementerio en donde además estaba enterrado un sionista muy reverenciado por estas personas que eran tan conservadoras, tan ortodoxas del judaísmo antiguo. Y entonces lanzaron esta maldición de Pulsa de Nura contra Isaac Rabin. Y lo cierto, no sabemos si fue causa-efecto o fue una mera casualidad, pero lo cierto es que en el plazo de un mes Isaac Rabin fue tiroteado y lo hirieron mortalmente, murió. Así que no se sabe si fue causa de Pulsa de Nura o de cualquier actuación terrorista, pero el caso es que las fechas, desde luego, son muy, muy próximas, muy simbólicas. Y ahora nos vamos a un pueblo que a mí la verdad es que me fascina, me interesa muchísimo, los etruscos. Los etruscos son un pueblo por demás misterioso. Y aunque quedan muchísimos restos, vestigios emergentes, conservados de ellos, pero realmente todavía se sabe muy poco y se han hecho muchas excavaciones. Y lo que sabemos prácticamente todo son por necrópolis, son lo que ha quedado de ellos principalmente son los lugares de enterramiento. Hay que decir que los etruscos buenos se situaron grosso modo en el centro de Italia, donde luego surgieron los romanos, pero que son mucho más antiguos. Entonces, esta gente, aunque como digo, sabemos poco, pero sí sabemos lo suficiente como para verificar que para ellos la magia era algo cotidiano. De hecho, entre las ciencias como podía ser la astronomía, la medicina, se estudiaba la magia. O sea, no era algo colateral, no era algo que se dejaba al margen, no. Era una disciplina, objeto de estudio con el mismo, vamos a utilizar la palabra, academicismo, que podían utilizarse el resto de las ciencias, ¿no? Ellos para todo utilizaban la magia, sobre todo lo que es la adivinación. Podemos decir que para saber cómo se tenían que levantar cada día, pues invocaban la fórmula en la que debían hacer lo que fuera más favorable para ellos.
Lo que sabemos de la magia etrusca es a través principalmente de un libro que se llama Secreta Disciplina Mágica, y que es los fragmentos que se conservan son a través de los romanos, pero son de gran interés. Los etruscos, como digo, lo que más manifestaciones han dejado han sido en necrópolis, porque para ellos la vida en el más allá realmente era un tránsito, o sea, no era algo tan distante. Y por consiguiente, pues se preocupaban casi más que de las casas, los edificios, las construcciones de los vivos, más prácticamente de las de los muertos. Sus necrópolis eran muy coloristas, tenían gran cantidad de pinturas, normalmente eran escenas amables de banquetes, de tocar instrumentos, de juegos deportivos, pero también había una serie de personajes muy siniestros, estaban llenas de demonios y espectros. Esta, por ejemplo, es la tumba de los demonios azules. Y la cuestión es que las disciplinas mágicas estaban controladas por el Lucumone. El Lucumone era una especie de gran sacerdote rey, y dependiendo de él, pues había otra serie de colegios sacerdotales mágicos, porque como digo, estaba totalmente entrelazada la vida normal con la vida mágica. Entonces, lo que más hacían eran adivinaciones a través de los auríspices, pero no eran directamente los auríspices los que realizaban la adivinación, sino que se valían de diferentes medios. Uno de ellos era utilizar a jóvenes vírgenes, que podían ser de ambos sexos. Y a veces los situaban los sentaban sobre sitios, sillas muy altas o artilugios muy altos. En ese sentido tenemos que pensar que era un poco parecido a la sibila, a las pitonisas griegas, que se supone que los sentarían sobre un trípode, sobre una grieta de donde emanaran gases mefíticos, y que no eran lo suficientemente, al estar elevados, fuertes como para dejarlo inconsciente, pero que sí hacían que entraran en un estado alterado de conciencia, y así podían conectarse con las potencias superiores. De esta forma, ellos sabían lo que iba a pasar o cómo tenían que actuar o qué ritual mágico tenían que hacer, y a su vez se lo traducían a los auríspices, y ellos eran los que ya los daban a entender a la persona que hubiera solicitado el cumplimiento de sus funciones, que normalmente en este caso pues eran personalidades de alta alcurnia. Luego, otras fórmulas que tenía era a través de las vísceras de los animales, principalmente los hígados. Esto es un hígado encontrado en la ciudad de Piacenza del siglo IV a.C., que, como ven, está dividido en muchos sectores, porque a partir de ahí, pues los aprendices de auríspices, de adivinadores, de magos, en definitiva, pues sabían cada zona lo que podía significar, y podían interpretarlo cuando lo vieran vívidamente a través de un animal que acabara de ser sacrificado. Luego, otro tipo de magia, a mí esta me resulta muy interesante y muy fascinante, es la de los espejos, la magia especular. Al decir magia me estoy refiriendo, lógicamente, no solamente a la adivinación, sino a un compendio de ritos mágicos que entrañaban, o sea, otra faceta mucho más amplia. Este espejo, el de Chalca, es del siglo IV a.C., hay otro también muy conocido, el Chaji, que también es del siglo IV a.C., y en general se han encontrado bastante, en todo lo que es el ámbito de la Etruria antigua se han encontrado bastante. La cuestión está en que, como lo bonito de los espejos es el reverso, es donde tiene la decoración y todo eso, pues todos los dibujos y todas las fotografías están hechas desde la parte de atrás. Y a mí realmente la que me interesa es la parte de adelante, que es una mera chapa de metal muy bruñido, muy pulido. De manera que ahí se reflejaba uno perfectamente. Normalmente era plata y bueno, se veía prácticamente igual que en un espejo azogado de los que tenemos ahora. Y no es tan extraño que los magos etruscos buscaran esta magia especular, porque normalmente ellos lo que querían era una trascendencia, el ser capaz de atravesar esa frontera entre el mundo de aquí y el mundo terrenal,
y el del más allá, que se entendía como otra dimensión. No era algo tan lejano ni tan extraño, sino simplemente el paso de una dimensión a otra. Y en este sentido, fíjense ustedes que realmente pues tienen algo de razón, porque yo soy yo en 3 dimensiones, pero si me veo reflejada en un espejo, soy yo en 2 dimensiones. O sea que realmente ese tránsito de una dimensión a otra, pues sí que tenían parte de razón. Otra cuestión es que ese tránsito sirviera, que el espejo fuera el canal para atravesar una puerta que los pusiera en contacto con ese mundo ultraterreno, esa otra dimensión. Y para mí quizás la magia etrusca más curiosa y más exclusiva de ellos, porque de los demás pues tenemos los griegos, tenemos luego los romanos, esto es exclusivamente de los etruscos, era un personaje, un mago sacerdote que se llamaba Fulguratore. La palabra latina fulgurator significa rayo y los romanos lo adaptaron del etrusco. Entonces, los fulguratores eran estas personas que tenían capacidad de interpretar las señales divinas, el porvenir, de hacer rituales mágicos a través de la forma en que caían los rayos. Lo más curioso es que estos personajes pues se ponían un tremendo casco enorme de metal, muy puntiagudo en la cabeza, porque decían que así por la parte superior, digamos picuda, pues captaban todas las energías cósmicas y que ellos ya la podían interpretar. Yo creo que de alguna manera lo que creían ellos sobre esta energía cósmica era algo así como lo que ahora llamamos registro akáshico, ¿no? Era el conocimiento del universo que penetraban en ellos a través de la energía de los rayos que captaban con esos gorros cónicos. Claro, la cuestión está en que supongo que el cargo de fulguratore pues sería algo que estaba muy bien remunerado o que tenía un estatus social muy elevado, porque realmente tenía que ser una misión harto peligrosa. Imagínense ustedes lo que es irse a andar entre medio de los rayos con un casco cónico enorme metálico en la cabeza. Es que se convertían en pararrayos andantes realmente. Pero bueno, así lo hacían los etruscos. Decir que, aunque sepamos todas estas cuestiones de magia, específicamente de maldiciones, concretamente de maldiciones, aunque se intuyen a través del resto de rituales, pero tenemos bastante poco. Pero de lo que sí tenemos mucho es de los griegos. Los griegos eran muy amigos de las maldiciones y, como en el caso de Egipto, pero todavía ahora mucho más diferenciado, había maldiciones a 2 escalas, a 2 niveles. Una eran las maldiciones reales y otras las del pueblo llano. Las maldiciones reales, pues realmente todas estas tragedias, magníficas obras literarias que tenemos como Antígona, posiblemente Esquilo, Edipo Rey, Prometeo encadenado, de Sófocles, Hécuba, de Eurípides, todas estas obras que son esas tragedias tan terribles en las cuales las personas, las familias no pueden salir de ese sino maldito, le llamamos tragedia, realmente son maldiciones, maldiciones que recaían normalmente en familias reales y en las cuales estaban involucrados los propios dioses, o sea, por algún acto de impiedad, por alguna cosa que alguien, algún miembro de esta familia hubiera realizado, hubiera cometido contra alguna divinidad, pues le caía encima una maldición que por más que quisieran, no podían librarse de ella, y además ese sino se iba cumpliendo inexorablemente y de una forma tremendamente trágica. Pero bueno, aparte de estas maldiciones reales, también tenemos las maldiciones del pueblo llano, que, como decía también en los egipcios, a mí me parecen mucho más interesantes porque es una cosa como más cotidiana, ¿no? Hay que tener en cuenta que las maldiciones en Grecia se desarrollaron desde muy antiguo. Homero, este magnífico escritor de la Ilíada y la Odisea, que se supone que era del siglo VIII a.C.,
relata, por ejemplo, en la guerra de Troya, que evidentemente no por los motivos tan románticos de el rapto de Helena por Paris, pero sí por una guerra de carácter económico, parece ser que históricamente sucedió. Bueno, pues esta guerra al parecer se desarrolló en el siglo XII a.C., o sea, nos plantamos en 3200 años. Y en la Odisea, y en la Ilíada también, pero sobre todo en la Odisea, ya se habla de unos personajes que son los areteos. Los areteos son unos sacerdotes que su nombre literalmente traducido significa maldecidores. O sea que fíjense ustedes que lo desarrollado que estaban las maldiciones en Grecia desde un tiempo tan antiguo, desde la Edad Oscura. Y estas maldiciones, de ellas sabemos muchas también. Aquí tenemos un buen conocimiento de las maldiciones, entre otros aspectos, aparte de que físicamente se han encontrado muchas de ellas, aparte de un libro, se puede decir, que se llaman los papiros mágicos. A pesar de que estén escritos en papiro, pero realmente no eran, étnicamente no eran egipcios. Se encontraron en una zona del norte de Egipto, próximo a Alejandría, la ciudad de Alejandría, pero empezaron ya en el siglo II a.C., de manera que ya realmente eran helenísticos, eran griegos, y de hecho están escritos en griego y en latín, porque se siguió ampliando el libro a lo largo de una serie de siglos. Llegó hasta el siglo V después de Cristo, e incluso hubo una especie de epílogo que llegaba hasta el siglo VII. De manera que ahí tenemos un compendio de maldiciones extraordinarios, súper curioso de conocer. Pero si nos vamos a los hallazgos arqueológicos de carácter puramente físico sobre las maldiciones griegas, pues nos encontramos con los catares. Catares literalmente significa amarre. Amarres normalmente se le da a las maldiciones de carácter amoroso, y hay que tener en cuenta que, como ya hemos comentado, pues son las más frecuentes. Los griegos tenían 4 tipos de amor: el filial, el amistoso, pero luego estaba el amor de Eros, el auge, el amor pasional, el amor sexual. Y a ese es a los que van dedicados la mayor parte de las maldiciones, para atar, amarrar a una persona a otra. Tratar de crear amor en la persona que no quería al que lanza la maldición. Pero en cualquier caso, después vamos a ver algunos ejemplos. Las maldiciones son de todo tipo y algunas por cuestiones muy nimias. Por ejemplo, en el cementerio del Kerámicos, que está en Atenas, que estaba en funcionamiento desde el siglo IX a.C. hasta el siglo V después de Cristo, incluso luego se hicieron enterramientos más tardíos. En unas excavaciones arqueológicas se encontraron la tumba de una joven, una adolescente, una muchacha que tendría unos 14 años, y entonces ahí se habían enterrado una serie de tablillas. Y fíjense por qué motivos más banales. Las maldiciones iban lanzadas contra 4 personas que se dedicaban, estaban en el gremio de los taberneros, eran matrimonios, y el que había hecho la imprecación, la maldición, era también un matrimonio de taberneros. ¿Y por qué la hicieron? Pues simplemente porque los maldecidos habían rebajado mucho el precio de sus productos y entonces no eran competitivos para los maldecidores y le deseaban las cosas peores, las aberraciones más terribles, por haber dejado el coste de sus productos demasiado bajo, ¿no? Bueno, pues entre estos catares, como decía, estos amarres, que lo hay de muchos tipos, hay morfológicamente de 2 clases principales. Uno son las estatuillas, que se suelen hacer de materiales efímeros, pueden ser de cera, porque algunas veces se queman, pueden ser de otros materiales, de barro no cocido, y en esos casos que son tan débiles, tan endebles, se suelen meter en una urnita, en este caso de plomo, pues para que se protejan. Y en este caso también la maldición es doble, porque está la figurita y está escrito en la parte interior de la tapa. Esta es una forma, a través de estas figuritas, de lanzar la maldición. Otras son a través de tablillas. Unas son los catadesmoi y otros los colosoi. Las tablillas, como ven, pues es una escritura mágica,
sobre una tablilla que suele ser siempre de plomo. Hay que decir que el plomo se utiliza mucho para el tema de las maldiciones por varios motivos muy concretos. Por un lado, el propio color del plomo, que es gris, no es brillante como la plata o el oro. Por otro lado, y en orden práctico, porque es un metal muy maleable y por consiguiente se pueden hacer unas tablitas muy finas, que se pueden inscribir fácilmente con un punzón y luego se pueden enrollar y atar o clavar con un clavo y ya se quedan como si fuera una especie de carta. Son muy funcionales para luego enterrarla en el sitio que se considere provecho para que surta efecto la maldición. Pero luego también hay otros motivos como muchos más un poco tenebrosos, ¿no? El caso es que el plomo es un metal asociado a divinidades tónicas, a divinidades que no han sido buenas con el ser humano desde la más remota antigüedad. En Sumer, en Babilonia, volvemos otra vez a ello, pues ya se hacía una serie de signos, de medallas relacionados con potencias si no infernales, pero sí con poca conmiseración para con el ser humano. Luego, entre los judíos también los pantáculos se hacían en plomo. Y entre los griegos y los romanos, pues se acentuó mucho más ese carácter un poco fúnebre, un poco triste, porque tanto Saturno como Crono, que simbolizan en Grecia y en Roma el tiempo, pues era el dios que devoraba a sus hijos. Y además, fíjense que hay una tradición que ha pervivido, porque a estos dioses, que en definitiva son el mismo, solo con dos nombres, griego y romano, pues se les simbolizaba siempre con una hoz o una guadaña en la mano. Incluso actualmente, cuando nos referimos a la muerte, a esa figura de el ser, el ente que se lleva a los vivos a su terreno, al más allá, pues a la parca, pues se la representa normalmente con una guadaña o una hoz en la mano, simbolizando que segaban la vida de las personas. Bueno, tal como se utilizaban las figuritas, creo que no hace falta porque una imagen vale más que 1000 palabras y creo que es algo bastante claro y bastante evidente. Tal como se utilizaban las tablillas, pues estas solían ser pequeñitas, este caso es más grande de lo habitual, pero normalmente no llegaban a los 20 centímetros de largo, tenían 5 de ancho como máximo, y en ellas se escribían las fórmulas mágicas. Hay que decir que las fórmulas mágicas, y esto es un hecho que se acentúa después con los romanos, pues se hacían algunas cosas simplemente para aumentar su carácter mágico, como por ejemplo escribirlas al revés, escribir las palabras al revés para que hubiera que leerlas en un espejo, meter palabras de otros países, meter palabras inventadas. Esto más que porque en sí tuviera una función mágica, sirviera para algo, lo hacían más bien las magas, las hechiceras, las aojeadoras que se dedicaban a echar la maldición porque de alguna manera habían perdido parte del simbolismo y del papel preponderante que tenían en la sociedad por un motivo bastante sencillo. Cuando desde el primer momento en que se empezaron a hacer maldiciones, a echar maldiciones, pues resulta que estos ritos iban acompañados de actos muy potentes como son, por ejemplo, el tocar instrumentos musicales, los tambores, los cuernos de animales, por hacer cánticos que no eran comprensibles para las personas que no estuvieran iniciados, hacer baile igualmente. Entonces, la maga, la hechicera, se revestía de una especie de categoría superior al resto de la gente que no entendían nada de lo que hacía. Pero claro, cuando ya todas estas fórmulas mágicas quedaron reducidas a escribirlo en un papel, bueno, un papel de forma así coloquial, en tablilla o en alguno de estos objetos que hemos visto, pues entonces, claro, estas magas, estas hechiceras, querían seguir manteniendo ese estatus social de hacer cosas que no entendía la mayor parte del pueblo llano, que no lo entendía. Y para eso, pues, utilizaban
Por ejemplo, en Roma vamos a ver que son palabras latinas, pero escritas en griego. En Grecia vemos muchas que están escritas con las letras al revés y que tienen intercaladas pues sus palabras incluso inventadas. Pero bueno, esa es la explicación. El tema está en que luego estas tablillas, para que fueran efectivas, pues había que buscarle el sitio provesto para que llegaran hasta las potencias infernales. No era cualquier sitio el adecuado. Normalmente se buscaban pues sitios que estaban solitarios, que estaban abandonados, como pozos, galerías de minas, pero lo mejor de todo eran las tumbas. Pero no una tumba cualquiera. De hecho, era imprescindible para que surtiera efecto que fueran unas tumbas muy concretas de personas que habían muerto de alguna manera que hacía que aborrecieran a los buenos dioses, a los dioses olímpicos, y que por consiguiente estuvieran más conectados con los dioses del inframundo. Perdón. Estos sitios, estas tumbas elegidas, pues eran las de las mujeres parturientas, que la habían arrebatado de la vida sin poder ver a su hijo, las de las jóvenes, como el caso de esta adolescente del cementerio de Kerámico, la de los suicidas, porque le iba tan mal la vida que preferían morir antes que seguir viviendo esa vida, las de los asesinados, entonces la de los niños. Entonces estas eran las tumbas de las personas ideales para que en ellas se enterraran las tablillas con la execración, con la maldición. De manera que se buscaba alguna de estas tumbas y se enterraba lo más cercano al cuerpo del difunto posible, aunque desde luego el difunto no tenía nada que ver, o sea, era solamente el vehículo, el canal para que se transmitiera de una forma rápida la maldición hasta los seres del inframundo. Y nos vamos a los romanos. Los romanos en general voy a evitar decir las cosas que ya he dicho para los griegos, porque mutatis mutandi es lo mismo que con ellos. Los romanos todavía tenían más desarrollado el tema de las maldiciones, porque, bueno, es una afirmación generalista, pero se puede decir que los romanos eran bastante supersticiosos. De hecho, por poner un ejemplo, el colegio de los augures, de los adivinadores, era uno de los colegios sacerdotales más antiguos y más importantes, que más nivel social tenían en la sociedad romana. Entonces, además, son muy antiguos, venían desde la época de la monarquía. Entonces, yo creo que eso, desde luego, he heredado de los etruscos, con seguridad. Entonces los romanos para muchos campos de su vida utilizaban los rituales mágicos, como digo, o los adivinatorios. Por ejemplo, durante siglos, los que iban a acceder al trono, vamos a decir, de Roma, que fueran reyes, césares, pues tenían que tener el aprobado de los augures. Los augures eran una especie de magos públicos, pero que solamente atendían al linaje superior de la sociedad, no al pueblo llano. Tenían que tener su aprobación y si le decían que no, pues en ese momento por lo menos no podía llegar al cargo más alto, tenía que esperar y en otro momento volver a intentarlo y si entonces ya le decían, perfecto, ya eres el adecuado para ocupar ese cargo, pues muy bien. Pero claro, el pueblo llano no podía recurrir a estos augures, a estos magos públicos de la administración, y entonces pues tenían que recurrir a las propias hechiceras y a ojeadoras pues baratas, económicas, que eran accesibles para ellos, ¿no? Utilizaban lo mismo, las tablillas generalmente de plomo, entonces se llamaban tabellae de Fisionum o de Fission tabellae, que significa literalmente pues tablilla de secreción. Podían estar impresas también sobre materiales cerámicos, gran variedad de cosas. La matriz de las tablillas podía ser prácticamente de cualquier clase. Incluso los romanos pues tenían mármol. Aquí esto es una tabellae execrationis, porque está escrita en mármol y entonces recibe ese nombre, y como vemos, pues estaba dedicada a Taicinia, una diosa del inframundo. Hay que decir que, por ejemplo, esta apareció en España, y fíjense ustedes qué forma tan extraña, está como hecho como una espiral. Todo esto con la idea de que pareciera más mágica aún, ¿no?
Hay que decir que los romanos la utilizaban para todos los ámbitos de la vida. Para el amor, por supuesto, que ya hemos visto que es algo muy recurrente, los amarres amorosos, pero lo utilizaban también, pues incluso para las carreras de circo, para las cuestiones legales, lo utilizaban prácticamente para todos los aspectos, para todo el espectro de actividades cotidianas de la vida. Entonces, a mí me gustaría el leerle alguna, no sé cómo vamos de tiempo, la verdad, pero muy rápidamente voy a leerle algunas maldiciones para que tengan un conocimiento real de cómo eran, ¿no? Le voy a leer, por ejemplo, una egipcia. Escupe 4 veces sobre él, pisotéalo con el pie izquierdo, hiérelo con una lanza, mátalo con un cuchillo, ponlo sobre el fuego y escupe sobre él muchas veces mientras está en el fuego. Eso es una maldición. Pero ahora le voy a leer 2 extractos de periódico. Esto fue bastante notario, fue relativamente próximo en el tiempo, nos vamos a remontar a 2007 y el segundo que les voy a leer es bastante más reciente todavía, en el que en este caso, pues la verdad es que no eran maldiciones, al revés, eran más bien magia propiciatoria, porque la causa que generó fue buena. Le leo una de ellas. En el 2007, un joven alemán, cuyo nombre nunca fue revelado por las autoridades, viajó a Egipto para regresar una pieza aparentemente maldita. La historia comenzó unos años antes, cuando su padrastro ingresó en el Valle de los Reyes y tomó un objeto cualquiera como recuerdo de su viaje. Cuando volvió a Europa, el ladrón fue aquejado por una extraña fatiga, fiebre, parálisis y finalmente la muerte. La familia concluyó que el hombre continuaría sufriendo aún después de muerto y determinó que la única forma de terminar con sus males sería regresando el objeto a su lugar de origen, tras lo cual dejaron de suceder fenómenos extraños en su casa. Y otro, la momia milagrosa. Hace algunos años, en el antiguo Ministerio de Antigüedades egipcias, Zahi Hawass contó la historia de un niño egipcio que quería conocerlo para hablar sobre momias, jeroglíficos y maldiciones. Solo unos días después, el egiptólogo descubrió que el pequeño había sufrido una extraña enfermedad que fue milagrosamente curada. El niño, en otros lados que lo he leído y estaba más amplia la noticia, estaba desahuciado, o sea, ya realmente no se esperaba ningún remedio para él. Milagrosamente curada cuando visitó el Museo del Cairo. El padre me dijo que, eso lo cuenta Zahi Hawass, mientras miraba a los ojos de la momia de Amosis, el gran faraón que expulsó a los Isos de Egipto, su hijo empezó a gritar y cayó al suelo en estado de histeria. Cuando se recuperó, estaba claro que había sido curado. Desde entonces leía cuanto pudiera sobre el antiguo Egipto. Y ahora le voy a leer algunas griegas. Esto es una maldición de Atenas del siglo IV a.C., encontrada en Atenas. Hermes Redentor y Perséfone, retened el cuerpo y el alma y lengua y pies y obras y decisiones de Mirrina, la mujer de Agnoteo, del Pireo, hasta que descienda al Hades consumida. Sigue nombrando a otra serie de familiares y al final termine. Y no ceséis hasta que todos ellos desciendan al Hades. Otra encontrada en el Pireo, el puerto de Atenas, que corresponde al siglo III a.C. Esta estaba en una tumba. A Mición yo lo cogí y le até con un conjuro la lengua y el alma y las manos y los pies, y si va a pronunciar alguna palabra maligna sobre Filón, que su lengua se convierta en plomo. Pínchale además la lengua y que sus bienes, ya sean los que posee, ya solo los que maneje, se le vuelvan vanos, se le echen a perder y le desaparezcan Mición. Y por último, aunque tengo muchas más, pero bueno, por razón de tiempo, pues voy a leer Romanas, Tabelá y Difusión Romana. Sobre temas de amores. Mantente en su corazón y haz arder sus entrañas, su pecho, su hígado, su espíritu, sus huesos, su médula, hasta que venga a mí. Ahí va el nombre de la invocada,
de la persona a la que se quiere amarrar. Me ame y haga lo que yo quiera. Quema enteramente el cerebro de la que amo. Enciende y transforma sus entrañas. Hazla sudar sangre hasta que venga a mí. Este está escrito en los papiros mágicos que hemos mencionado anteriormente. Sobre temas de robos. Isis Muromen, te confío el robo del cual he sido víctima, para que lleves a cabo para mí los actos ejemplares conforme a tu divinidad y a tu majestad sin demora, de forma que arrebates la vida a aquel que haya hecho o haya ocultado o a su heredero el robo de una manta de cama blanca, una colcha nueva y 2 cubrecamas de mi propio uso. Yo ruego, oh mi soberana, que castigues este robo. Esta tablilla apareció en el templo de Isis de aquí cercano de Sevilla, de Bailoclaudia, de las ruinas de Bailoclaudia en Cádiz. Sobre tema de pleitos. Yo ato a Teágenes, su lengua y su alma y las palabras de las que se sirve. Yo ato también las manos de Pirrias, su lengua, su alma, sus palabras. Yo ato también a Quineas, su lengua, su alma y sus palabras, con las que ayude a Teágenes. Yo ato también la lengua de Periclés, su alma y su testimonio, que él hace en favor de Teágenes. Yo ato a todos y los hago desaparecer y los entierro. Yo los clavo abajo en el tribunal y ante el Dietetes cuando ellos declaren contra mí que no puedan comparecer de ninguna manera, ni testificar, ni asistir al juicio. Esta apareció en Ampuria, en Gerona, y esta tablilla está escrita al revés para leerla frente a un espejo. Y por último voy a leer una referente a los juegos circenses, algo que parece tan banal y sin embargo las maldiciones que desencadenan. Yo te conjuro, un demonio cualquiera, quien quiera que seas, y te pido que a partir de ahora, de este día y de este momento, tortures y mates los caballos de los verdes y de los blancos, y hagas chocar y destroces sus coches, y a sus cocheros claros y felis, y prímulos y romanos, y no los dejes con vida. Yo te conjuro por el que te ha liberado de los dioses del mar y del aire. Esta se encontró en Hadramento, en Túnez. Fíjense que es curioso que para los cocheros, los aurigas de los cocheros, sabiendo que maldecían no solamente a ellos, a los propios cocheros, sino también a sus caballos, pues para asustar a estos daemons, a estos demonios, a estos espíritus malignos, le ponían a los caballos en las jáquimas, pues le colgaban muchas campanitas y muchas cascabeles. Y fíjense ustedes que esa tradición se ha mantenido, porque hoy día pues los caballos normalmente llevan una serie de cascabeles puestos precisamente eso, en las jáquimas, ¿no? Al lado de la cara, en la propia cabeza. Y esa costumbre no es un mero adorno, no es simplemente por adornarlo o que sean más alegres con ese soniquete de los cascabeles, sino que es algo que se remonta como mínimo a 2000 años y que viene desde la época romana. Y bueno, pues aquí lo vamos a dejar, así que muchísimas gracias.